Muy buenas noches. Hoy en Protagonistas, aquí en Oro Noticias, vamos a hablar de un tema que durante la semana fue importante, el hacinamiento carcelario, ese drama que se está viviendo no solamente en los centros penitenciarios de la capital santandereana, del departamento de Santander, sino que es un fenómeno que se ha generalizado también en todo el país. Pero más allá de eso, cómo se ha trasladado a las estaciones de policía, llegando incluso a cifras absurdas de más del 1.300% en ese grado de hacinamiento en estos sitios de reclusión transitoria. Por eso hemos invitado a don Hernando Mantilla Medina, que es un trabajador incansable de hace muchos años de los derechos carcelarios. Don Hernando, primero las gracias, bienvenido, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Señor Gabriel, mis respetos, muchas gracias. ¿Cuántos años trabajando en esto? Pues hombre, dedicado a la escritura de estos temas ya casi 10 años, Luis Gabriel. Y pues les doy las gracias por esta nueva invitación que me hacen. Ya como dice el lema, es la tercera y la tercera es la vencida, ¿no? Sí, y lo hemos invitado de nuevo, don Hernando, porque el problema sigue, el problema continúa y ahora con unas cifras realmente preocupantes. Esta semana tuvimos la visita del Defensor Nacional del Pueblo, sí, a propósito de esa situación de hacinamiento, no solo en las cárceles, sino también en las estaciones de policía. ¿Sirvió de algo? ¿Pasó algo? ¿O simplemente es una visita como las tantas protocolarias que los altos funcionarios hacen a la provincia? Pues hombre, decir que sirvió o no como tal, pues él hizo su labor, porque obviamente vino a constatar algo que de pronto no creían que era tan cierto, porque hablar usted de un hacinamiento en la estación del centro cuando él vino y la comprobó que estaba en el orden del 1.327%, eso es una barbaridad. Eso es estrambótico. Yo digo que eso no hay en ninguna parte del mundo. Sí, yo creo que no. Mire que día veía un programa de televisión en Bogotá y se estaban echando cruces porque el hacinamiento había llegado al 160%, imagínese usted. Entonces, hombre, esa es una labor del defensor y es meritoria. Pero de ahí a que surta resultados como tal, no, porque en eso no está metido solo él. Es una situación coyuntural, Luis Gabriel. O sea, la solución no está en manos de él. Para nada, eso es una solución, pues la solución general como tal es de tipo coyuntural, social, política, económica. Estructural. Es una estructura total. Pero la solución inicial en este momento, si se trata de hablar de descongestionar esos sitios, la tiene para mí el IMPEC. Es un absurdo, Luis Gabriel, porque lo veo todos los días y aquí lo tengo registrado. En este momento el hacinamiento carcelario en cárceles de Santander está en el orden hoy del 1.8%. En las cárceles. De Santander. Sí, señor. O sea, eso es prácticamente nada. La cárcel modelo de Bucaramanga tiene hoy un hacinamiento del 5.6%. Tiene 1.605 internos para una población, digamos, normal de 1.520 internos. Tiene 85 internos de más, que eso es totalmente manejable. La cárcel de mujeres tiene un hacinamiento negativo del menos 6,1%. O sea, tiene cupos disponibles. Tiene cupos disponibles. Y la cárcel de Palo Gordo más todavía, tiene el 11.3% negativo. ¿Y entonces por qué mientras hay cárceles como Palo Gordo con capacidad para recibir esa más es una detenidos, buena pregunta, maestro, están hacinados en las estaciones de policía? ¿Cuál es el fenómeno ahí? El fenómeno viene de la ley 65 de 1993, que eso es una ley bastante antigua, ya 29 años casi. En esa ley hay un artículo especial, el artículo 17, que habla formalmente de que los entes territoriales, gobernación y alcaldías, deben construir cárceles y deben responsabilizarse del cuidado y vigilancia de los internos sindicados. Ojo, sindicados. Sí, sí. No de los condenados. Los condenados son responsabilidad exclusiva y total del IMPEC, porque ya hay una orden judicial de un juez de la República que los condenó a una determinada pena. Pero en ese trance hemos vivido 29 años y no ha pasado nada. Mire que en el año 2015, Luis Gabriel, no existía la ley de 1786 del 2016, obviamente. En ese tiempo, en la cárcel modelo de Bucaramanga podían existir 3.000 internos. Una locura. Y de esos 3.000 internos, 2.000 eran sindicados. O sea, personas que estaban todavía sin una sentencia, simplemente judicial, acusados. Sin una condena, simplemente lo que se llama sindicados. Llegó la ley 1786 del 2016
que es la famosa ley de vencimiento de términos. Sí. Y le quitaron a la Fiscalía la potestad que tenía de tener capturada y detenida a la gente hasta séculas sin fin. Hay gente que duraba 5, 6 años, 7 años, 8 años, y al final le decían, qué pena, no era usted. Sí. O, por efectos de la misma presión del tiempo, terminaba condenado a veces sin serlo, ¿no? Sí. Sin ser culpable. Sí, es cierto. Llegó esa ley y permitió la salida de mucha gente. Sin embargo, después de eso vino desafortunadamente la pandemia y el IMPEC se agarró de ahí para no dejar entrar a nadie. Entonces empezaron a sacar las circulares diciendo que por motivo de seguridad, que por motivo de salud no permitían el ingreso. Vea lo que está pasando hoy, que hoy en este momento la cárcel Modelo está formalmente cerrada hasta el 28 hasta el 28, de enero, correcto. porque no permiten el ingreso de nadie, porque se presentaron unos brotes de virus. Sí. Y eso es completamente razonable. Pero de ahí se agarraron y entonces ya nunca más permitieron el ingreso de sindicados, esperando los famosos convenios administrativos del IMPEC, que eso no es más que cancelar unos sobresueldos a los funcionarios para que permitan el cuidado de esos internos. ¿En las mismas cárceles? En las cárceles del país. Pero hay una pregunta cierta, Luis Gabriel, ¿y los condenados que son responsabilidad total del IMPEC? Mire, le hago esta acotación por lo siguiente. Usted que me habló de la venida del Defensor del Pueblo, cuando vino el Defensor del Pueblo había 91 condenados en las estaciones de policía de Bucaramanga y el área metropolitana. En las estaciones, o sea, que no deberían estar en las estaciones. Y hay personas de esos condenados que llevan más de un año condenados allá. Mire o sea, esos 91 a los que usted hace referencia ya deberían estar en las cárceles. Pero póngale cuidado, ¿por qué además? Porque le están violando el sagrado derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque todo condenado una vez pise una cárcel tiene derecho a la redención de pena, cualquiera sea su delito. Y son 4 meses por año. Si ya lleva un año allá guardado sin la posibilidad de redención, le están quitando 4 meses de pena, de libertad. Sí. Eso está violándole la ley. En este momento, al día de hoy, esos 91 de los que le hablaba, se convirtieron en 102. Entonces, han venido subiendo. Sí, claro. Y eso son responsabilidades del IMPEC. ¿Por qué no se los han llevado? Por lo menos a eso. Claro, cierto. Por lo menos a eso. No hablemos de los sindicatos. Ayudaría por lo menos a... Por lo menos ayuda. 102 contra 745, hombre, pues ayuda claro, algo. Por supuesto. Pero entonces hay un tema y es que el espíritu de la norma del 2016 lo que buscaba era precisamente no solo descongestionar las cárceles, sino que se le resolviera de una forma expedita la situación a la gente. Pero la paquidermia del sistema penal de nuestro país es lo que no permite que la ley tenga aplicabilidad. Claro, y ese es un problema de siempre. O sea, el famoso SPOA, que no es una cuestión de masaje, sino es el sistema penal oral acusatorio. Sí, porque es que mucha gente dice que es el SPA. No, es el SPOA. Ha hecho que esto se retrase mucho, entonces vienen también obviamente la forma como a veces algunos abogados se tratan de aplazar la cosa y una cosa y otra y procesos que duran 2 y 3 años. Y el problema es que una vez arrancado el juicio, ahí sí se pueden demorar lo que usted quiera. Sí. Y la persona sigue sindicada. Sí, sí, sí. Porque no ha habido condena. Entonces, esos son los que están haciendo daño. Pero entonces esta gente de las estaciones, hombre, eso es una cosa tremenda. Yo conozco un caso personal porque me llama cada rato la esposa de un interno que ya lleva más de un año. Yo estoy hablando de esto, Luis Gabriel, desde el septiembre 30 del 2020. Ya casi 2 años. Casi 15, 16 meses. En ese tiempo ya se hablaba de un 540% de hacinamiento. Y hoy estamos en Bucaramanga en el orden del 1117%. Una locura. O sea, esto mientras no se tomen decisiones serias, no se va a solucionar. Bueno, ¿Cuáles son las decisiones serias? Exacto, porque no se trata solamente de poner la queja, sino de tratar de ayudar a solucionar el problema. Luis Gabriel, yo le envié esta semana, el 19 de enero, le envié un derecho de petición al Ministerio de Justicia, porque es que a mí me causa cuidado que el señor Ministro de Justicia, que por cierto también era columnista del periódico donde yo escribo, saca pecho y saca fotos, en WhatsApp, en Twitter, con el director general del IMPEC, y le muestra a todo el mundo que el Ministerio de Justicia ha hecho que el hacinamiento carcelario baje del 54% que estaba al día de hoy, que está en el orden del 18.89%, que eso es una cosa de verdad muy baja. Es decir, por cada 100 reclusos hay 18 de más. Sí.
Pero hombre, lo primero que hay que decir ante eso, antes de hablar de mi derecho de petición, es que no, yo le digo al señor ministro con todo respeto, y se lo digo aquí delante de tanta gente que ve este programa, que el señor ministro está equivocado. El hacinamiento carcelario no se acabó. El hacinamiento carcelario se trasladó. Se mudó. Se mudó a las estaciones. Se mudó a las estaciones, y mucho más grave. ¿Por qué? Porque en un espacio de estos, que esto es un espacio grande, que pueden caber 50 personas mal contadas, medio acomodadas. Sí. Esas mismas 50 personas, para ser exacto, 42 personas en las estaciones de policía de Bucaramanga, hay en este momento 511 personas. ¿Cómo cabe? Sí, además las estaciones no están hechas de una No otra están forma hechas para eso. Entonces yo le digo en el derecho de petición, señor ministro, con todo respeto, usted es el único que tiene la solución al problema. Porque usted que se lo pasa con el director general del IMPEC, ¿usted por qué no le da la orden al director general del IMPEC que abra las cárceles? Yo le pregunto a usted algo, Luis Gabriel, no sé si es una pregunta de pronto hasta tonta o como quiera que usted hablar. Yo le coloqué un ejemplo a él en el derecho de petición que ayer fue publicado por el periódico. Un hospital. El hospital le dio de la noche a la mañana al gerente por decir, no le abro más la puerta a nadie. No recibo más No enfermos. recibo pacientes, mira a ver qué hacen. ¿El hospital de quién depende? Del Estado. Del Estado, del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Salud. Entonces, ¿cómo va a permitir el Ministerio una cosa de esas si la gente puede morir? Entonces, ¿cuál es la solución? Hombre, el señor secretario de Salud, el jefe más inmediato, le dice al gerente, señor, no, me da pena, pero tiene que abrir el hospital. El IMPEC no es una entidad privada. El IMPEC no es una entidad independiente, Luis Gabriel, es una entidad del Estado, está adscrita al Ministerio de Justicia. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? Abra la cárcel, abra las cárceles. No dice que no haya hacinamiento. Ahora, ese tema de que no haya hacinamiento, ayer me quedó una gran preocupación, Luis Gabriel, y eso sí que es delicado. A mí me llamó un interno de la cárcel modelo de Bucaramanga anoche y me dijo, hombre, usted, porque yo les mandé el derecho de petición que le digo. Sí. Y me dice, pues, usted dice que trasladarlos a las cárceles y todo lo demás, pero venga, yo le digo algo, es que las cárceles están hacinadas. Aquí hay un gran hacinamiento. ¿Y entonces las cifras de dónde Y salen? entonces las cifras que hablan del 5.6% y que a nivel general de la cárcel modelo solo hay 85 internos de más. Cuando en ese patio, según me dice él, hay 400 internos y no caben sino 200. O sea, ya hay un 100%. Ahí hay un 200 más, un 100% más. Eso no dice aquí. Entonces las cifras no son las que son. Ese sí es otro problema. Claro. Yo no estoy aquí hablando de que estén diciendo cosas falsas, porque no mañana va a terminar denunciado y no. Pero yo hablo de lo que estoy viendo en las cifras de lo que usted y hablo recibe de lo también que estoy por parte de los recibiendo. internos. Todo lo que yo hablo y escribo es porque alguien me lo ha contado. Eso no es porque yo lo vea, porque yo no voy hasta allá a mirarlo. Pero si es así, hombre, pues estamos en una situación muy delicada. Es cierto. Y el tema de siempre, Luis Gabriel, la famosa cárcel del Chinchín. Y usted me dirá, ¿y eso qué es? Sí. Yo la bauticé así. ¿A cuál? El nuevo pabellón de la cárcel de Palo Gordo. De Palo Gordo. Que fue inaugurada el 4 de febrero, ya va a ser un año, con bombos y platillos, con corte de cinta, con todas las de la ley, con el ministro de Justicia, por cierto, el presidente de la República, el gobernador, los alcaldes de Bucaramanga y de Girón, todo lo demás, y se abrió la cárcel con 752 cupos carcelarios, de los cuales desde ese momento hasta el mes de junio del año pasado no se abrió. Yo empecé a presionar, envié un derecho de petición a la USPEC, la USPEC afortunadamente me respondió y me dijo, en junio entrego la cárcel. Y en efecto la entregó, pero la entregó a medias. ¿Sin terminar? Sin terminar y sigue sin terminar. Ahí hay en este momento 150 internos mal contados. Pueden haber más, pueden haber menos. Los otros 600. ¿Cuánto estamos hablando aquí de que hay en Bucaramanga? 511. Claro que la ley no dice, no permite que esos vayan directo allá. De estaciones de policía allá no, porque la cárcel de Palo Gordo es una cárcel de máxima seguridad. Entonces tiene que hacer una serie de cambios, ir a la modelo manda para allá, en fin, de la misma Palo Gordo manda para allá. Pero no se puede, porque la cárcel sigue sin terminar. O sea, no está para brindarlas no está. El servicio. Ayer me llegó nuevamente una queja, y es bueno decirlo aquí, ya que ustedes me prestan este espacio,
Otra vez empezaron a funcionar más las famosas PETAR, Las plantas de tratamiento. plantas de tratamiento de aguas residuales. Y están diciendo que los residuos sólidos de la cárcel van a estar, otra vez están llegando directo a la Quebrada del Palmar. Ave María, eso sí es grave. Y la Quebrada del Palmar, recuerde usted que hace como 2 años hubo una manifestación pública Sí. de la gente que está ahí cercana a la cárcel, porque eso estaba pasando, le llegaban a sus casas, en Sí, fin, claro. es una porquería. Las materias fecales y todo. Pero eso. entonces aquí surge la pregunta del millón. Y esos permisos de vertimientos que dieron en la CDMV para dizque abrir la cárcel formalmente, ¿en qué quedó? Porque si dieron permisos sobre algo que no se puede usar y que miren los resultados, pues estamos hablando es que son cosas demasiado grandes y que no se solucionan sino con decisiones ciertas. Con voluntades. Y con órdenes en un momento dado. Querer hacer las cosas, que es lo que a veces... Voluntad política, que llaman eso, ¿no? Sí, señor. A veces nuestros mandatarios se enfrascan en los temas y lo que hace falta es querer hacer las cosas, queriendo hacer las cosas. Y que se pueden hacer. Es el primer motorcito de arranque para que todo lo demás funcione. Ahora, Pues, don recordemos Hernando, algo de Luis Gabriel, para redondear la cosa. En este momento en Colombia hay mal contados 200.000 presos y presas. 98.000 en las cárceles, 75.000 en prisión domiciliaria y detención domiciliaria, y póngale 30.000 en estaciones de policía. Mal contados 200.000 internos e internas, hombre, eso es una cifra bárbara. sí, cierto. Recuerde usted que a Algo está principios pasando. del año pasado esa cifra no llegaba a 120.000. Y recuerde que hay un adagio de alguien que sabe del tema y decía textualmente, yo muchas veces lo cito, un país con tanto preso es un país mal manejado. Sí, cierto. Es cierto, una frase muy lapidaria. Lapidaria, pero muy lamentablemente cierta. Además, seguramente por esa misma ley del año 2016, muchos de los sindicados que salieron de las cárceles son los que Volvieron a están hoy delinquir. reincidiendo en la delincuencia. Ah, no, la reincidencia es un tema muy delicado bravo, y se sí. está viendo. Don Hernando, pues muchísimas gracias. Este es un tema muy largo, es un tema para tratar, por supuesto en Y espacios que se mayores. actualiza a diario. Y que todos los días va Sí. cambiando las cifras, es cierto, pero que desde a esta tribuna, por supuesto, hacemos el llamado para las autoridades que tienen las soluciones de que las apliquen para que se descongestionen realmente las estaciones de policía y que se le pueda dar un trato digno, como tiene que ser, como lo ordena la Carta Magna, a quienes están en los centros de reclusión privados de la libertad. Así terminamos esta presente emisión de Oro Noticias. Los invitamos mañana lunes a partir de las 7:30 de la noche para estar bien informados. Feliz noche. H para todos.